El cuarto tema de la serie de estudios del tema general titulado La familia y la adoración a Dios se titula Los beneficios de los cultos familiares. Preámbulo. Como siervo de Dios, es una bendición exponer las sagradas escrituras, pero también es una responsabilidad muy grande. El objetivo principal es edificar a las familias en su vida espiritual y moral. Los beneficios de los cultos familiares son muchos. En este estudio hablaré acerca de 4 beneficios. Creo que es estimulante enfatizar los beneficios que recibimos por celebrar los cultos familiares. Tengo la certeza que al terminar esta serie de estudios, nuestra perspectiva en cuanto a los cultos familiares cambiará de manera radical nuestras vidas como padres e hijos. Discusión de tema. Número 1. Los cultos familiares estimulan en los padres y los hijos un amor por lo espiritual. Cuando nosotros experimentamos la vida de Cristo en nuestra vida, sabiendo que Él está obrando para nuestro bien, surge en nosotros un profundo y seguro amor por lo espiritual. El apóstol Pablo dice lo siguiente en cuanto a la prioridad en la vida espiritual en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Antes de conocer a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, como cristianos, somos contemplados como habiendo resucitado con Cristo y habiendo muerto también con Cristo. El significado espiritual de todo esto es que hemos sido separados definitivamente de una antigua vida de vivir y que ahora hemos entrado en una forma totalmente nueva de vida en Cristo. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristiano no debería de tener una perspectiva anclada en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. La palabra escondida refleja que estamos guardados, seguros, y que nadie ni nada puede romper nuestra relación de estar en Cristo. De acuerdo a estos versículos, podemos ver que no hay nada que conforte y renueve la vida del cristiano como la adoración a Dios. Los hábitos constructivos y originales crean una estabilidad en la vida familiar. En los estudios anteriores se dieron algunos consejos en cuanto a los cultos familiares, pero cada familia debe de tener sus hábitos constructivos y originales, es decir, su forma de llevar a cabo sus cultos. Y esto es lo que traerá mucha bendición en la vida familiar en hogar. La adoración a Dios produce una satisfacción en la vida, una mayor capacidad de reconocer su poder y de deleitarse en él. Hay muchos pasajes bíblicos que nos inspiran a querer experimentar la realidad de las bendiciones de Dios, alabarle en familia. Entre los muchos pasajes se encuentra el capítulo 103 del libro de los Salmos, versículo 1 al versículo 5. En este salmo se le atribuye a David, el segundo rey de Israel, un hombre que se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. David, en el versículo 1 del Salmo 103, comienza con estas palabras: bendice, alma mía, a Jehová. Él se está diciendo a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová.
y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él está reconociendo que Dios se merece una alabanza, una adoración en espíritu y en verdad. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, en este versículo 2, él está reconociendo que él ha recibido muchos beneficios de parte de Dios. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros como padres y como familias. Bendecir a Dios por todos los beneficios que Él nos da día tras día. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En la primera parte de este versículo 3, David está reconociendo que Dios es quien ha perdonado sus pecados y sus iniquidades, y por consiguiente ha sanado todas sus dolencias. David, a pesar de que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores, pero también tuvo el valor, la capacidad de reconocer sus errores y pedir perdón a Dios. Y seguramente cuando él escribe este salmo, él está reconociendo que Dios le ha perdonado, que Dios le ha colmado de sus favores y misericordia. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. David está reconociendo que Dios ha sido su previsor, su protector, que ha sido quien le ha dado bendición, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, y por consiguiente, él tiene abundancia en su hogar, de tal manera que tiene que comer, que vestir y que calzar. Y también dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila es un animal que se caracteriza por su fuerza. Cuando viene la tormenta, puede elevar su vuelo más arriba de la tempestad. Y aquí David está reconociendo que en muchas ocasiones Dios ha renovado sus fuerzas como el águila. Número 2. Los cultos en familia permiten la posibilidad de tener experiencias espirituales. Puesto que somos seres humanos y por consiguiente pecadores, necesitamos experimentar no solamente una vez, sino continuamente el perdón de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan da la regla de Dios con estas palabras. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Por cuanto Dios es perfecto, su regla para con su pueblo es perfecta. Dios sabe que nosotros, siendo humanos, somos imperfectos y que pecamos continuamente y que necesitamos confesar nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Nuestros hijos pueden entender lo que es ser cristiano y querer serlo naturalmente en el hogar, especialmente si ven allí en la vida familiar el sentido y la práctica del perdón, la gracia, el poder, la fe y el amor que vienen de Dios. No debemos forzarles a ser cristianos, sino guiarles con mansedumbre y sabiduría para que sea su propia decisión ser cristianos. Esto no significa que no les hablemos de la salvación que es por la fe en Jesucristo y que deben de recibirle como Salvador de sus vidas. Obvio que tenemos que ser persistentes en esto. Experiencias cristianas pueden ocurrir en momentos especiales cuando la familia está junta debido a cumpleaños, aniversarios, nacimientos, fallecimientos, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, etc. Una lectura apropiada con meditación y oración hace que cualquiera de estos momentos sea inolvidable. Los que tenemos la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, hemos experimentado estas bendiciones de Dios
en estas diferentes situaciones. Si usted desea que sus hijos tomen el camino correcto, usted necesita estar sujeto a Dios y no solo usted, sino también promover la sujeción a Dios en toda su familia. Cuando una familia está sujeta a Dios, será una bendición grande. Los hijos escogerán el mejor camino, el de Dios. Los relatos bíblicos y la historia nos muestran que ha habido familias que han estado sujetas a Dios y como bendición, varios de sus hijos han sido predicadores, diáconos, maestros, evangelistas y misioneros. Esto no es algo dogmático que tenga que imponerse como una norma. En algunos casos ha sido así por cuanto es la voluntad de Dios. Debemos de tener cuidado para no generalizar y causar confusión. Me refiero en cuanto al llamado de Dios. No todos los hijos son llamados para servir a Dios en algún ministerio en la iglesia. El llamamiento al ministerio es un llamamiento divino y no humano. Es decir, que Dios lo da y no el hombre. Pero lo cierto es que los hijos al transcurrir el tiempo pueden llegar a hacer profesión de fe y ser salvos y por consiguiente ser buenos cristianos. Número 3. Los cultos familiares promueven el uso de la fuerza moral y espiritual en la vida cotidiana. Los tiempos de lectura y de oración nos recuerdan nuestra debilidad y necesidad. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de lo impotente, de lo incapaces que somos de vivir una vida en santidad, una vida justa delante de Dios, si no es a través de las Sagradas Escrituras y a través del poder del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el poder de Dios está a nuestra disposición para apropiarnos de él. En medio de las tentaciones que vivimos cada día, es sumamente inspirador ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a recordar la Escritura y así nos saca del apuro en que muchas veces nos encontramos. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos sustenta en nuestra debilidad. Constantemente nos quedamos perplejos en nuestra vida de oración. No sabemos orar como deberíamos de hacerlo. Oramos de manera imperfecta, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intercesión del Espíritu Santo es siempre conforme a la voluntad de Dios, y esto es para nuestro bien. San Juan Evangelio, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Aquí Jesús está enseñando a sus discípulos que a la verdad convenía que Él regresara al cielo de donde había venido para que el Consolador, que es el Espíritu Santo, fuera enviado de parte de Él y del Padre y estuviera con los discípulos. Y todas esas enseñanzas que les había dado el Señor Jesús en el transcurso de los 3 años que anduvo con los discípulos no eran capaces de retener todo y aprender todo el consejo de Dios. Sin embargo, cuando viniese el Espíritu Santo que sería enviado de parte de Él, Él estaría con ellos y les guiaría a toda verdad. Número 4. Los cultos familiares proveen un medio visible para colocar a los padres en el papel de liderazgo
en el hogar. El liderazgo en el hogar dirigido por el padre. De manera explícita, en las Sagradas Escrituras se enseña que el varón es el responsable de guiar a la familia en el hogar. Su autoridad está reforzada cuando se presenta como uno que se preocupa por el andar espiritual de cada miembro de su familia. Orar juntos y participar en el tiempo de adoración, guiados por el Padre, esto hará que los miembros de la familia lo respeten y lo obedezcan como cabeza en el hogar. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Aquí Salomón, un hombre sabio, un hombre ya maduro en su caminar, está dando estos consejos prácticos para que los padres puedan enseñar a los hijos y los hijos puedan estar atentos a la enseñanza de los padres. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Aquí, aparte de que los hijos escuchen los consejos de los padres, Dios ha prometido que les aumentará años de vida y que ellos gozarán de estas bendiciones. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Por lo que vemos en estos tres versículos, el tema central es el mismo en cuanto a la enseñanza de los padres para con los hijos y en cuanto a la atención de los hijos hacia los padres que están transmitiendo el consejo de la palabra de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3, el apóstol Pablo está repitiendo un mandamiento que aparece en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Efesios 6, 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia de los hijos hacia los padres debe de ser en el Señor. Dios dice que esto es justo, que esto es honorable. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí es algo que el apóstol Pablo está ordenando a los hijos, no es algo opcional, es imperativo. El honrar a los padres es un mandato de Dios. Es el primer mandamiento con promesa. Dios siempre ha prometido recompensar a aquellos que le honran, a aquellos que hacen su voluntad. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que nosotros como hijos honramos a nuestros padres, Dios ha prometido bendición, Dios ha prometido que nos irá bien y que nuestros días serán prolongados sobre la tierra. El liderazgo en el hogar dirigido por la madre. En el caso de ausencia, de enfermedad y falta de conversión del esposo en una familia, la responsabilidad la tiene la esposa de dirigir a los hijos en la vida espiritual en el hogar. Y ocurre lo mismo con las viudas y otras personas que son responsables en el hogar con la familia. Debemos de entender que una norma general no puede adaptarse a todos los casos. Puede haber una gran variedad por las circunstancias que muchas veces difieren. Sin caer en extremos, se puede ver en las Sagradas Escrituras que la mujer ha tomado un lugar importante en el hogar con los hijos. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo contundente del liderazgo de la mujer en el hogar. Ana era estéril, en su oración pide a Dios un hijo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. E hizo voto, es decir, Ana, diciendo, Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí es una oración que Ana hace a Dios por cuanto era estéril, y en esta oración ella también se compromete que si Dios le contesta su oración, ella cumpliría con su voto, con su promesa que estaba haciendo a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ana dedicó a su hijo Samuel a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. En Oriente se cree que los niños eran destetados a la edad de 3 años a 5 años. Entonces Ana, cuando desteta a Samuel, lo lleva a Silo al sacerdote Elí para ser dedicado, para ser consagrado a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Creo que está muy claro en estos versículos que Ana fue una mujer de compromiso, fue una mujer de acción, fue una mujer que puso a Dios en primer lugar en la educación de sus hijos. Primer libro de Samuel 2:19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, ya que era una costumbre del Cana y Ana de ir cada año a Silo al sacerdote Elí para presentar el sacrificio a Jehová. Primer libro de Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí podemos ver que Samuel, a pesar de que no había tenido un encuentro con Dios, no le había conocido como su Señor y Salvador, él, en obediencia al sacerdote Elí, ministraba a Dios. Samuel tuvo su conversión en la casa de Dios en su adolescencia. Desempeñó 3 oficios en el pueblo de Israel, que fue profeta, sacerdote y juez. Pero, ¿qué es lo que llevó a Samuel a todo esto? Es que Ana, su madre, desde sus primeros años lo instruyó y Dios usó este medio para tocar el corazón de Samuel y que Samuel pudiese conocer a Dios de manera personal. Conclusión. El tema de hoy se tituló Los beneficios de los cultos familiares. En resumen, primer punto. Los cultos familiares estimulan en los padres y los hijos un amor por lo espiritual. Con tanta razón, Josué pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Número 2. Los cultos permiten la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma por la que los hijos conozcan a Dios si no es a través de la palabra de Dios. En los cultos familiares es donde en ocasiones los padres han visto la conversión de sus hijos. Número 3. Los cultos familiares promueven el uso de la fuerza moral y espiritual en la vida cotidiana. Es en estos cultos donde se renuevan las fuerzas espirituales y morales en familia. Número 4. Los cultos familiares proveen un medio visible para colocar a los padres en el papel de liderazgo en el hogar. En el hogar es donde se ve el verdadero liderazgo y espiritualidad de los padres para con los hijos.
Probablemente como padres estemos tentados a desanimarnos cuando nuestro liderazgo en la familia no es eficiente. Por el contrario, tenemos que superarnos y ser persistentes, ya que al transcurrir el tiempo veremos los resultados de nuestro trabajo en familia. Veremos los resultados de nuestra alabanza y adoración, de nuestras oraciones por nuestros hijos. En la historia secular he tenido el privilegio de conocer a algunos siervos de Dios que se convirtieron a la edad de 7 años, otros a la edad de 6 años, y hasta hoy en día son siervos que sirven a Dios. Cuando platicamos con ellos y conocemos un poquito de su biografía, podemos ver que sus familias influyeron mucho en su formación espiritual, ética y moral. Y estos principios que sus padres transmitieron a ellos, con el tiempo Dios usó esa palabra que fue enseñada por los padres y el Espíritu Santo vino a sus corazones y los convenció de pecado, de justicia y de juicio, y llegaron a una verdadera conversión a Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que seguir trabajando y tener la fe y la confianza de que Dios en su momento tratará con cada uno de nuestros hijos. No lo sabemos cuándo ni cómo, pero lo cierto es que Dios puede cumplir sus promesas en nuestra familia. El apóstol Pablo, hablando en Hechos 16:31, al carcelero de Filipos, le dice lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta debe de ser también nuestra confianza. Les invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy hemos aprendido otros 4 principios, bendito Dios, que si nosotros somos persistentes para trabajar con nuestra familia, con nuestros hijos, al transcurrir el tiempo, creo con todo mi corazón que veremos el resultado. Por otra parte, bendito Dios, te pido que nos des de tu gracia para que si no hemos hecho las cosas correctamente, como tú lo estableces en tu palabra, comencemos a hacer un análisis y hacer las cosas de manera eficiente, de tal manera que resulte todo lo que hagamos en alabanza y adoración a tu nombre y en edificación para nuestra familia. Espíritu Santo, pedimos en esta hora que vengas y que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, que nos des sabiduría, ya que estamos viviendo en tiempos críticos donde la maldad y el pecado se han multiplicado y nosotros como padres tenemos que influenciar de una manera muy especial en nuestras familias. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, bendito Dios. Amén.